Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjense, la iglesia de este tiempo toma algunas cosas del Antiguo Testamento, pero no todas. Algunos quieren aplicarle el velo a las mujeres, como que si el velo fuera de las mujeres. Relativamente el velo lo usaba el hombre. Eso es lo que dice, eso es lo que se enseña en el Antiguo Testamento. Pero, ¿por qué causa el hombre tenía que usar velo? Porque tenía que entrar al templo, escuchar la Torá, cubrirse. Pero en momentos en que no había que cubrirse, pues el hombre no usaba el velo. Pero la mujer, si quería, lo usaba, y si no, también. No era algo que era acérrimo. ¿Qué más aplica la ley? El sacrificio de animales. Hasta el día de hoy Israel no lo está haciendo porque no tiene templo. Pero el día que lo reinaugure sí va a haber un sacrificio de animales y lo van a retomar. Lamentablemente hoy día muchas iglesias tienen idolatría con la ciudad de Israel o con el país de Israel y sienten pasión por Israel. Pero Israel desconoce totalmente la gracia de Cristo. No la reconoce, jamás lo va a reconocer. Algunos cuando me oyen hablar de esta manera dicen que yo soy antisemita, porque no creo ni acepto las costumbres que practican los judíos. Yo no estoy diciendo nunca que nunca fueron un pueblo de Dios o que no hay gente allí que va a ser salva. No, para nada. Simplemente estamos aceptando de que los judíos necesitan a Cristo para ser salvos. Si no tienen a Cristo, lamentablemente, el pueblo de Israel, si no tiene a Jesús, va a padecer. Entonces eso es algo que hay que manejar sabiamente. Pero no hay unos que 144,000 que se aceptan a Jesús, que se sí, aceptaron. Hay unos, pero no todos. Y los que lo han hecho, han sido excluidos de la sociedad. De hecho, si tienen rabinos que son contundentes, los expulsan de los templos o de las sinagogas. Entonces eso es muy delicado. No obstante, ¿qué más maneja la ley? ¿Qué más dice la ley de Moisés? La pena capital. La ley dice que habla de pena capital. Hay cosas que la gente no sabe. La pena capital dentro de la Biblia es normal. Es algo que se debe aplicar a aquellos que transgreden la ley. Sin embargo, hoy día decimos, no, pero es que el amor de Dios, que Él perdona. Sí, el Señor perdona. Jesús no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Lo que pasa es que el hombre malinterpretó algunas cosas y es por eso que hoy día tenemos una sociedad llena de criminales y de bandidos. ¿Por qué abundan tanto los ladrones? ¿Por qué abundan tanto los asesinos? ¿Por qué abundan tanto los violadores? ¿Por qué abundan tanto las personas que hacen narcotráfico o que son estafadores? Porque simplemente nosotros pensamos y creemos que el Señor Jesús los puede perdonar y cambiar, pero ¿y la ley? Aquí terrenalmente hay ley. Algunos países sí aplican la pena capital, como Estados Unidos, porque sí tienen pastores y ministros que han interpretado muy bien las escrituras y le han dicho a los gobiernos, esto se debe hacer para que no se expanda la maldad en el mundo. El Señor también tiene en la ley que aplicar algunas cosas para cortar la maldad en la tierra, pero si se prolifera es porque hemos permitido de que la gente crezca con eso. De hecho, hay países como el nuestro, donde hay barrios donde es normal que asesinen, donde es normal que maten, donde es normal que roben, donde es normal el narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero si vienen gobiernos basados en las Sagradas Escrituras,
el exterminio va a ser fatal. Y Dios va a comenzar a hacer orden a través de la Biblia. Lo que pasa es que el hombre cree que Dios es muy amoroso y muy permisivo. Pero también es mano dura. ¿Ah? Pero también es mano dura. Pero también es mano dura. O sea, si nos ponemos a ver qué es peor, la constitución de nosotros a través de las leyes o si leemos la Biblia. Obviamente que cuando comienzas a leer la Biblia te vas a conseguir con un Dios fuerte, con un Dios que es severo, con un Dios que no permite nada. Cuando tú lees Deuteronomio dice, aquel hombre que vaya y viole a una chica en el campo morirá irremisiblemente. Es decir, no puede ese hombre seguir viviendo. O sea, hay pena capital en el Antiguo Testamento para los violadores, para los asesinos. Cuando se refiere a asesinos, son personas que matan a personas inocentes para robarlos, para quitarles sus bienes, para violarlas a las mujeres. Son personas criminales que la Biblia ordena pena capital. Lastimosamente, la ley es para eso. Algunos dicen, pero es que no es bueno matar. El Señor es el que debe hacerlo. Sí, pero el Señor no le está ordenando a la población civil que mate. Él está exigiendo a los que manejan la ley que den pena capital a los que transgreden la ley. Que son dos cosas diferentes. Hebreos dice, la espada se hizo para que transgrede la ley. ¿Y quién maneja la espada? La justicia. Las tropas, las fuerzas armadas, los policías, los funcionarios, la ley, los jueces, ellos son los que manejan la espada. Sin embargo, es difícil hoy día que los países entiendan eso porque malinterpretaron el amor, la compasión de Dios. Fíjense bien, yo no sé si ustedes pudieron ver el mensaje que le mandó Liliana Rodríguez a Juan Guaidó, el presidente de Venezuela. Ella le dijo lo mismo que estamos hablando, le dijo, póngase los pantalones, gobierne, utilice la fuerza, no puedes estar dialogando con criminales, vas a perder la oportunidad que tienes, que Dios te ha dado. Y Juan Guaidó, el presidente, supuestamente le responde, si tú eres cristiana, debes tener perdón. O sea, Juan Guaidó le está diciendo que hay que tener tolerancia con los criminales que están usurpando el poder. Pero Liliana es una mujer cristiana que ha leído la Biblia y sabe que la Biblia, Dios es amor, pero también es mano dura, fuego consumidor. Entonces no malinterpreten las escrituras. El presidente Juan Guaidó tiene que interpretar las escrituras bien. Tiene que tomar la espada porque Dios le dio un cargo. Es gobierno, es un gobernante. Pero es que Dios perdona al que confiesa su pecado. Exacto. El que se arrepiente, y el que lo deja. Y lo deja. O sea, no es que, ay, sí, yo tengo compasión de ti, pero sigo en lo mío, sigo sigue robando, sigo... Por eso fue que Zaqueo le dijo a Jesús, voy a devolver lo que he robado. O sea, para que el perdón sea completo. Me voy a regenerar. 3 veces, ¿no? Claro, Que 3 veces le iba a devolver. 3 veces a 4 veces a la quien le haya robado. Por la restitución. Me voy a restituir, me voy a regenerar. Pero sin embargo, hay hombres que han violado a un niño o una niña de 2 años o de 3 años y no, lamentablemente, sí, venga acá, vamos a orar por usted, pero la Biblia dice que a usted le sale pena capital. Algunos países están utilizando la castración del miembro viril del hombre por haber abusado de una niña o de un niño. ¿Estaría la iglesia de acuerdo con eso? La iglesia de este tiempo quizás no, pero el Antiguo Testamento sí. La Biblia lo ampara. Y de hecho la Biblia aprueba la pena capital. Y aprueba, y ni siquiera dice de un niño, porque no habla de niño, habla de doncella. Si la ve en el campo y la toma por la fuerza, la hace su mujer, la viola, los ancianos deben de llamar a ese hombre y apedrearlo, matarlo, sacarlo afuera y matarlo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre los brujos y los hechiceros? Que deben morir. ¿Y qué ha hecho los países? Libertad de culto.
¿Y qué dice? Pero algunos malinterpretan lo que dice la Constitución, por lo menos la de Venezuela, cuando dice siempre y cuando las religiones no perturben visiblemente a la gente, o sea, no rayen en la falta de moral y de buena costumbre. Pero cuando nosotros vemos un 4 de diciembre, que es el día de Changó, en Santa Bárbara, en Venezuela, vemos a la gente picando el cuello a los gatos. Como vi una imagen decía, no creen que Jesucristo resucitó, pero sí creen que viene el muerto, el espíritu, no sé, a comerse las frutas y las cosas que Ajá. De lo de Halloween, fíjate, el pastor. no, de lo de los santeros, que Los le dejan santeros. comida supuestamente porque... Cuando el día de Santa Bárbara le llenan Sí, todo, ofrendas la y carne ensaladas y frita. cosas. Para que se lo coman. Entonces ellos creen que, exacto, no creen que Jesús resucitó, pero sí creen de que viene un espíritu, una broma y se come eso. Y se come eso. Lo que se pudre eso y ya. Se pudre, claro. Entonces, es inaudito. Todo eso que estamos hablando, y por lo menos lo de Halloween que hemos visto, y nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos de eso. De que lo veamos por ahí, que vamos a ponerle el disfraz al niño, porque no, ese día se lo han entregado a los demonios, a los espíritus, para que hagan desastre. De hecho, ¿cuántos muertos no hubo y anunciaron por la prensa el día de la noche de Halloween porque se desató un poco el ojo en las calles? Siempre es eso. Sí. Sacrificios de doncellas, comienzan a matar niños, se derrapan, satanismo, ni hablar. Aquí mismo, aquí hay una iglesia satánica, donde había, La cerraron para la eso. cerraron. Bueno, Y la cerraron porque por violaciones de niños. imagínate, o sea, pedofilia. Entonces, ¿qué pasa? Se ha proliferado la maldad en el mundo porque no se aplica la Biblia. Entonces algunos dicen, no, pero es que si aplicáramos la Biblia, el mundo, los gobiernos fueran más tolerantes. No, han ignorado a Dios, han ignorado las Sagradas Escrituras y es por eso que hay tanta maldad. Porque si aplicaran las Sagradas Escrituras los gobiernos, no existieran tantos violadores, no hubiesen tantos asesinos, no hubiesen tantos estafadores, no hubiesen tantos ladrones, corruptos, políticos corruptos no existieran. ¿Cómo es posible que una persona que es diputado o senador, vamos a suponer, gana 30 millones de pesos en este país, pero de la noche a la mañana tiene un hotel, tiene yates, tiene Finca. mansiones, tiene cuentas en dólares en Suiza, Tiene fincas. tiene y todo fincas, ganado? Entonces, explíquese usted cómo usted durante un año o 2 años ganando 30 millones o 35 millones de pesos tiene tantos bienes. Si se aplicara la ley de la Biblia, ese señor tiene que morir. Si aplicáramos la ley. Porque le eso. dice... O devolver 3 veces lo que o devolver todo. ¿Qué le dice la Biblia a los reyes? Según Deuteronomio dice, no acumularás fortuna y tampoco te vas a lucrar de los impuestos del pueblo. ¿Qué tal? ¿Y qué es lo que hacen los políticos? Se roban los impuestos y roban la nación y no ha pasado nada. Lamentablemente tengo una noticia para los políticos. El día que se mueran, ni que venga quien venga los van a salvar. Porque todo lo que se han robado, el Señor no lo va a pasar por alto. Ok, hiciste lo que te dio la gana en tu vida, manipulaste las leyes a tu favor, pero yo no te puedo perdonar. Entonces, ¿qué pasa? Que los más descarados es cuando el político se está muriendo, que está partiendo de este mundo, mándeme a buscar el cura, y si es evangélico, supuestamente, mándame a buscar un pastor para que él ore por mí. Y lo que te robaste, y lo que se desapareció, y lo que se llevaron. para ir para el purgatorio. ¿Ah? Entonces, sí, la ley de Moisés o la ley judía, si la iglesia son tan celosos, el pueblo de Israel, mi nación, oramos por Israel, pero si la iglesia cristiana de verdad se amparara en lo que dice la ley, pues fuera otra cosa, fuera diferente. En estos días me escribió un hermano, tenga perdón, usted tiene que amar a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. ¿Yo acaso lo odio?
Yo no los odio. Yo lo que quiero es que paguen por sus crímenes. Dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Yo quiero, anhelo justicia. Yo quiero que esos señores paguen por sus crímenes. De una forma o de otra. Si Saddam Hussein lo ahorcaron por lanzar una bombita en Irak y mató 80 personas. Estos que han acabado con un país que les sale. ¿Ah? ¿Qué les puede salir a esos señores? Y a su combo que los ampara. Ellos se hicieron ricos vendiendo abón. Sí, eso es lo que alega la hija incluso de Chávez. 4 millones de dólares en una cuenta personal y dice, eso fue producto de abón. Vendió abón por todo el país. Teresa tiene futuro porque ya comenzó a vender abón. Aquí le dicen Avon. Y en Venezuela, abón. No, que aquí le dicen cómo se pronuncia. Avon. En inglés. Avon. Ah, Avon. Avon y en Venezuela es Avon. Avon. Bueno, la ley es algo tremendo. Lo que pasa es que lo quieren utilizar a mi manera. La iglesia cristiana de hoy día, lamentablemente, amor de Cristo, amor del Señor, amor para allá, amor para acá, todo es tolerancia. Yo recuerdo que cuando yo era pastor de la cárcel en Maracay, la que está en la del cuartelito, ¿cómo se llama, Oscar? La que está se me fue el nombre. Alayón. El Alayón. Cuando yo era pastor ahí, fui pastor ahí 2 años, yo recuerdo que ahí iban durante los días domingo o sábado, si mal no me equivoco, porque yo iba los días miércoles, y me contaban que iba un pastor pentecostés o pentecostal, pero él siempre llegaba con una olla, pero la olla no era para dar sopa ni comida, la olla era para recoger ofrendas. Para que le llenaran su tobito. La olla era para recoger las ofrendas de los presos. O sea, en vez de llevar palabra, de llevar consuelo bíblico, llevaba a la olla para recoger ofrendas. Y me cuenta el director de la cárcel que él no se metía en eso, porque como eso es religioso, él decía que eso para él eso era normal. Y que el único pastor que no recogía ofrenda era el negrito que está aquí. Qué belleza. Entonces, pero llegaba ya a las presas que habían presas allí, algunas que otras, le ponían velos, les exigía cosas bíblicas y que tenían que diezmar y ofrendar. Pero lo que él no sabe, o mejor dicho, sí lo sabe, lo que es un bandido. Él sabía que la mayoría de los presos allí que tenían plata era porque eran pranes, luceros, vendían drogas, vendían armamento, vendían cualquier tipo de cosas, tenían negocios oscuros afuera. Y él dijo, nada, aquí está el billete. Un preso que vende cocaína en la calle o que es jefe afuera, bueno, ese es mío. Ahí ese diezmo es bueno. Y convencía a los presos de que tenían que diezmar y ofrendar de su pecado. O sea, es tan bandido el preso como el pastor que va para allá a recoger diezmo y ofrenda de una cárcel donde se mueve pecado. ¿Están viendo lo que, o sea, manipula la Biblia a mi favor? Lo peligroso que es alguien que manipula la Biblia a su conveniencia. Es tan peligroso. Eso es tan delicado. Sobre todo la ley, el Antiguo Testamento. Pero no te aplica a otras cosas que dicen la ley. ¿Por qué ese pastor no se aplica donde dice que en el alfolí no entrará dinero contaminado? Lo dice Deuteronomio. No debe, y el libro de Éxodo, cuando están haciendo el templo, no entrará al alfolí dinero contaminado. ¿Y cuál es el dinero contaminado? El que viene de los narcos, como hay pastores que como les encanta recibir billetes de los narcos, el que viene de los mafiosos,
de los políticos corruptos, de las malas jugadas, de las estafas, y reciben dinero de allí. Y de envolver a las personas con una falsa doctrina. Ajá. Envuelven a la gente con que si hay que dar primicias, con que hay que dar aquello, y todo el año es una soltadera de plata. Porque el culto se ha vuelto eso, dinero, dinero, dinero y dinero y más dinero. Esa es la tristeza que hay. Entonces, si aplica en el Antiguo Testamento... Y si no hay dinero, todo está mal. Sí, eso es un punto muy bueno que ha dicho Andreina. Si en la iglesia no hay plata, todo el mundo está en pecado. Todo el mundo está mal. No, aquí está pasando algo. Aquí vino el diablo. No, no es eso, sino que la gente no tiene. Que la gente está pasando por crisis, por momentos difíciles. Y eso hay que entenderlo como pastor. Por eso es que a mí como pastor, a mí como líder cristiano, a mí no me gusta tocar puntos de plata. No me agrada. Porque yo considero que el que está en Cristo y está convencido del Evangelio y del reino de los cielos, da ofrenda y diezma sin ningún tipo de problema. Porque está convencido. Si no están convencidos, yo no los voy juro, a convencer. Porque eso es difícil. Cuando la gente da de corazón, da porque está convencido. Pero cuando la gente no está convencido, el pastor tiene que darle y darle y darle para que se convenza. No, yo no soy ese tipo de pastor. Convenciste de ser salvo, pues tu diezma y ofrenda. Listo, punto. Entonces, la ley la aplican para una cosa, pero para otras no. Es por eso que vemos ese tipo de bandidos, pastores estafadores, pastores sinvergüenzas. Yo con ese pastor de la cárcel de Alayón, yo quise tropezármelo. De hecho, yo dije, voy a ir un sábado, voy a ir un viernes, voy a ir un domingo y me voy a meter al penal y voy a prohibir que esté recogiendo plata. Y le voy a hablar a los presos. Pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo. Y quise, no, me dijeron, es uno, él así gordito, que tiene una Biblia grandísima. El típico evangélico manipulador pentecostés. Igualito, la descripción exacta. Parece como que todos son iguales, como que son todos sacados, barrigoncitos, pachoncitos, Biblia grande, calvito. Sí, entonces es un tiempo tan difícil y tan duro, pero el apóstol dice, está bien, estamos en Cristo, en la gracia. Es bueno la ley, algunas guardarla, porque la ley es la constitución, pero hay que también entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sí, ciertamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero Jesús no abolió la ley, la cumplió. Entonces vamos a cumplir la ley. Yo le digo algo muy importante. ¿Sabe qué sería tremendo para nuestro país Venezuela? Un gobernante cristiano que se conozca la Biblia, porque ahí sí es verdad que los corruptos van a tener que correr. Y los ladrones van a tener que correr. Y los criminales, asesinos, violadores van a tener que correr. Porque el que conoce la Biblia sabe que Dios es amor, pero tampoco es estúpido. Y a Dios no se le pasa nada por alto. Ese es Dios. Tantas cosas que habéis aprendido en vano o habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Verso 4. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Tenemos fe, lo hemos escuchado porque Él es nuestro Salvador, pero recordemos que la ley está aquí para cumplirse, para que la podamos cumplir. 5 minutos más, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham guardaba los estatutos y las normas, pero también tuvo fe y creyó en Dios. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos son hijos de Abraham? Yo soy hijo de Abraham porque tengo fe.
Y la Escritura, proviendo o previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pero cuando tú lees el verso 6, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sí, los gentiles no tienen la ley de Moisés, pero cuando crees en Jesús te vas a conseguir con que Abraham practicaba la justicia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O sea, la justicia, ser justo, aplicar la justicia. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora, ¿qué es lo que interpreta Pablo por las obras de la ley? El sacrificio de animales. Es lo único que trae maldición a tu vida. Imagínense que nosotros hagamos servicio y de repente, bueno, ¿quién quiere ser perdonado de pecado? Oscar, tú que eres finquero, trae un becerrito y lo picamos. Derramamos la sangre y todo el mundo es perdonado. Eso es abominación y eso es maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. El que practica la justicia, el que tiene fe en Jesucristo, en Dios, vivirá. ¿Por qué vivirá? No morirá, porque no tiene derecho a morir debido a que no ha transgredido la ley. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Por qué lo maldijeron? Porque era supuestamente un delincuente. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Tenemos un pacto con Jesucristo, lo hemos hecho y ese pacto no puede ser deteriorado o dañado o invalidado. Ahora bien, a Abraham fueran hechas las promesas y a su simiente. Abraham le dijo Dios, bendito eres, bendito tus testículos, porque de allí van a salir naciones. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Algunos aplican esto, yo quiero ser bendecido como Abraham. ¿Sí? Ya Dios le bendijo a Abraham porque fue único. No dice a la simiente. Es decir, los demás no pueden ser justificados por Abraham. No. Cada quien debe darle cuenta a Dios por lo que hace. Por lo menos Oscar le va a entregar cuenta a Dios por él. Pero Elías, cuando yo sea adulto, le va a entregar cuenta a Dios por él. No puede decir Elías, no, yo soy salvo por mi papá, aunque yo haga lo que me dé la gana. O sea, son cosas distintas. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Pecamos y hacemos lo que nos da la gana porque somos hijos de Abraham. Y aquí es donde le dice Pablo, cuidado. Ustedes fueron, y Abraham fue bendito, fue alcanzado por fe, pero ustedes no pueden hacer lo que les dé la gana, porque dicen que son hijos de Abraham. Y eso es lo que hacen los judíos todavía. Hacen, deshacen, invitan homosexuales a Tel Aviv, hacen rumba, fiestas, se drogan, beben caña, se emborrachan, prostíbulos, un deterioro total. Somos perdonados porque somos hijos de Abraham. Ahí donde está el error de la ley. Ahí donde está el error de la ley. Y el error de muchos. Y el error de muchos. No solo ellos, sino los de afuera también dicen, no, ellos son el pueblo de Dios. Sí, son el pueblo de Dios. No podemos juzgarlo. Porque son hijos de Abraham. O se van a salvar. Igual porque ellos son hijos de Dios. No, Señor. Cada quien le va a entregar cuenta al Señor. Y es por eso que los apóstoles chocaban con los judíos y los judíos chocaban con los apóstoles. Y todavía hay ese choque.
Esto pues digo, el pacto previniente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La ley no te va a hacer salvo, pero si la practicas eres justo. Y hay que aclarar lo que estamos diciendo. Nosotros seremos salvos, pero nuestros hijos también hay que enseñarles el por qué van a ser salvos. Y es por eso que los judíos todavía no van a recibir la iluminación hasta que entiendan que cada uno le va a entregar cuenta a Dios. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por promesa o por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, mediante el regalo, mediante la promesa. A Abraham solamente. Los demás, los hijos, las naciones de Abraham, tienen que también corregirse. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque hemos leído, porque hemos interpretado, porque hemos analizado, y que esto sea de bendición para otras personas en el mundo, de los que están del otro lado del mundo también. En el nombre de Cristo, bendice a todas las personas que vinieron hoy y te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén.